que podemos decir donde los espíritus le dicen a Madero, tienes que someter el cuerpo al espíritu, tienes que disciplinar tu espíritu, tienes que hacer todo lo posible para que el espíritu sea más poderoso que las pasiones humanas de tu cuerpo, y lo va haciendo poco a poco. Obviamente, después de rogarle mucho a Sara, Sara acepta regresar con él y se van a casar en 1903 en la Ciudad de México. Y entonces también los espíritus en esa etapa le dicen, tienes que orar, tienes que meditar, y si te cansas y te duermes, volverlo a intentar. No va a ser fácil este camino, pero lo que vemos en estos primeros 4 años es solamente lo que cualquier otra religión te podría decir en términos de una ética, de una moral, de una disciplina espiritual. Nada del otro mundo, insisto, no hay nada, ningún secreto revelado ni nada. Simplemente le dicen, tienes que ser una mejor persona y que tu espíritu sea el que florezca por encima de las pasiones humanas. Una comunicación de esta época dice que generalmente están fechadas en San Pedro o en un lugar que se llama Buenavista, algunas en la Ciudad de México, pero la mayoría son de San Pedro de las Colonias. Queridos hermanos, sigan mis consejos por lo que más quieran. Abran los ojos y los oídos. Mediten un poco, quítenle 1 o 2 horas a las preocupaciones materiales, a las preocupaciones de sus negocios, que son tan pueriles, y pidan fervorosamente a Dios que los ilumine. Otra comunicación. Él empieza ya a rechazar, ya no va a los burdeles, ya tiene una relación muy seria con Sarita, está dispuesto a casarse con ella, rechaza los vicios. Hay 2 cosas muy importantes. Por ahí se decía que se volvió vegetariano porque los espíritus se lo habían dicho. No, se volvió un personaje que comía como debía, a sus horas, sin excesos, y comía balanceadamente, prácticamente. Y la otra es que decían que se había vuelto célibe porque los espíritus no comulgaban con que tuviera sexo. No. ¿Por qué sabemos que sí tenía sexo? Porque en las propias comunicaciones espíritas, en algún momento dado le dicen, sabemos que estás muy triste porque acaban de perder un bebé. Ahí sabemos que, y esos son del puño y letra de Madero, no son de otros, es lo que él escribía. Todo esto está publicado en Editorial Clio en un volumen que se llama Comunicaciones Espíritas, y ahí viene perfectamente todo esto que les estoy contando. Y los espíritus le dicen, vuelve a intentar, ya verás que pronto van a tener descendencia. El tiempo no lo alcanzó, Madero y Sara nunca tuvieron descendencia, son los únicos, él de los hijos, que fueron 15, que no tuvo descendencia, todos los demás sí tuvieron descendencia. Y entonces, en esta primera etapa además, tiene un guía espiritual. ¿A qué me refiero con un guía? Un espíritu como un espíritu que está presente siempre, en todo momento. Y lo vemos cuando firma, y el nombre con el que firma es Raúl. Entonces, el espíritu guía de 1900 a 1904 es Raúl. ¿Quién es Raúl? El propio Madero en sus memorias nos dice, y de hecho le llama su ángel de la guarda. Es Raúl su hermano, un hermano pequeño. Cuando él estaba estudiando en París, recibe una carta de su mamá diciéndole que su hermano pequeño Raúl, de unos 4 o 5 años, estaba jugando en la cocina de ahí, de la hacienda del Rosario en Parras, con una rama, una vara de carrizo, y de pronto le pegó a una lámpara de queroseno y se la chorreó y ardió en llamas. Entonces Madero ahí cuenta en las memorias que su hermano sufrió mucho y después de 2 o 3 días de agonía falleció. Entonces él atribuye que esa presencia de esos primeros 4 años, su guía espiritual es su hermano Raúl como espíritu. Y en todas se ve, la mayor parte de las comunicaciones firma Raúl, todas estas que son éticas y morales. En un momento dado, por ejemplo, Raúl le dice, tenía deseos de hablar contigo para reanimarte, para que no desfallezcas en la constante lucha contra las tendencias de la carne. Debes ser más fervoroso en tus oraciones. Hagan bien a cuantos puedan en todas las formas. Una de las maneras de hacer la caridad es no hablar mal de nadie y procurar disimular las faltas de todos, aunque estas faltas sean ofensas que les hacen a ustedes mismos. Es lo que le dicen los espíritus. Y así vamos viendo comunicación tras comunicación. El espíritu de Raúl le dice lo que tiene que hacer para fortalecer el espíritu, porque va a venir algo distinto después. Aquí, en estas imágenes,
Bueno, aquí tenemos a Francisco con Sara. Se casaron en 1903, duraron 10 años nada más de matrimonio porque a él lo asesinan en febrero del 13. Esa es la típica representación del círculo espiritista, ya es muy de los años 50 aproximadamente, pero se suponía que los espíritus gravitaban encima de ellos. Y estos son dos imágenes de las comunicaciones o de lo que escribía él en trance. Además tenía una letra perfecta, eso nos ayudó mucho a que cuando las tuvimos, yo tuve los originales en las manos, no era tan difícil transcribirlas. Y la otra es la imagen típica de Francisco I. Madero, pues yo creo que es la que muestra una mirada muy apacible, porque creo que lo va transformando mucho el espiritismo en esa parte espiritual. Ahora, yo en alguna ocasión le di a un grafólogo las comunicaciones espiritistas para ver si había algún tipo de variación entre lo que él escribía en trance y lo que él escribía pues, a su papá, una carta normal, no estando en trance. Y el grafólogo me dijo que no se notaba absolutamente nada, que era la misma persona, que no había cambios ni nada distinto. Pero estas que están aquí son dos de las comunicaciones espiritistas. Después de estos 4 años, ¿cuál fue la conclusión? Madero nos los dice en sus memorias, dice: estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espírita y sobre todo su parte moral y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Ellos lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Esa es como la conclusión a la que llega Madero después de esa etapa de 1900 a 1904.